Imagina a un joven flaco, miope, con traje prestado y zapatos gastados, que una noche, en un salón mal iluminado de Santiago, firma un papel que enciende una mecha política que recorrerá todo el siglo XX chileno. Mientras sus manos tiemblan por el frío, allá afuera la policía monta a caballo se prepara para reprimir cualquier reunión obrera. Ese muchacho se llama Oscar Schneeke, tiene poco más de 20 años y aún no lo sabe, pero en menos de una década estará enfrentado, cara a cara, con el hombre que quiere arrebatarle el lugar como líder de la izquierda chilena. Y el reloj ya está corriendo. En menos de 15 años, uno de los dos se quedará con el corazón de los trabajadores, y el otro será empujado lentamente hacia las sombras. Oscar Schneeke nació el 24 de julio de 1904, en un Chile que todavía olía a polvo de salitre y pólvora de la Guerra del Pacífico. El país se creía moderno, pero en las calles mandaba la oligarquía, y en las pampas del norte los obreros morían a balazos por atreverse a reclamar un salario digno. Mientras los grandes apellidos se reunían en los salones elegantes de Santiago, miles de familias vivían hacinadas en conventillos, respirando humedad y miseria. En ese paisaje duro, marcado por el contraste brutal entre riqueza y pobreza, crece el pequeño Oscar. Su apellido, de origen extranjero, lo delata como descendiente de inmigrantes. No pertenece de lleno a la aristocracia, pero tampoco a los sectores más desamparados. Está en esa franja incómoda donde se ve la injusticia de cerca, pero se la observa con cierta distancia crítica. Ese lugar, ni arriba ni abajo, será clave para entender al político en que se convertirá. De niño, Oscar escucha conversaciones de adultos que hablan en voz baja sobre la cuestión social, esa expresión elegante para nombrar el hambre y el hacinamiento. Se cuelan nombres de matanzas como la de la Escuela Santa María de Iquique, que aún resuena como un eco siniestro en la memoria del pueblo. Mientras otros niños juegan sin preocuparse por nada, él empieza a unir piezas. El patrón rico, el obrero explotado, el Estado ausente. En las escuelas a las que asiste se le reconoce seriedad prematura, una inclinación por la lectura, una cierta distancia de los juegos banales. No es el líder carismático del curso, no es el chico que todos siguen al recreo, es el que observa desde un rincón, memorizando nombres, anotando mentalmente injusticias, componiendo, sin saberlo, un mapa de poder y de rabia. En la adolescencia, Santiago se le vuelve demasiado estrecho. La ciudad se llena de rumores. Nuevas ideas llegan de Europa, palabras como socialismo, revolución, clase obrera, empiezan a circular en panfletos mal impresos que pasan de mano en mano, escondidos bajo los abrigos. Al mismo tiempo, la vieja república parlamentaria, manejada por caudillos y partidos elitistas, comienza a crujir. Oscar, que se ha vuelto un lector voraz, devora lo que cae en sus manos: textos de Marx, traducciones torpes de pensadores socialistas, folletos argentinos y europeos. Cada frase parece encajar con la realidad que ve en la calle: la brecha entre ricos y pobres, las viviendas insalubres, los niños descalzos en invierno. No es una revelación mística, es algo más frío, más racional, una tesis que explica el país en el que vive. Y entonces llega el primer gran temblor político de su juventud. El país se agita, los militares se inquietan, las viejas élites temen perder el control. Gabriel González Videla aún es solo un nombre en listas de militantes futuros. Ibáñez del Campo empieza a asomar como figura dura. En los cuarteles y en los sindicatos se escucha hablar cada vez con más fuerza de organización. A principios de la década de 1920 las huelgas se multiplican. En las calles la policía carga a sablazos. En los periódicos los editoriales condenan la indisciplina de las masas. En las piezas oscuras de los conventillos se habla con rabia contenida de patrones y políticos corruptos. Oscar observa ese cuadro y siente que algo lo empuja a tomar partido. No puede seguir siendo solo un espectador. Entra en contacto con jóvenes que, como él, sienten que los viejos partidos liberales y radicales no dan respuesta a la miseria cotidiana, no son revolucionarios de café. Algunos vienen de familias obreras, otros han visto el hambre de frente. Se reúnen en salas prestadas, bibliotecas populares, pequeños centros obreros donde el olor a tabaco se mezcla con el de la tinta fresca de los panfletos. En una de esas reuniones clandestinas, mal iluminada por una sola ampolleta colgando del techo, llega también otro muchacho, de mirada intensa y gesto firme. Se llama Salvador Allende. Por ahora ambos son apenas nombres nuevos en una lista de asistentes, pero el aire se carga de algo que ni ellos mismos pueden explicar.
Una tensión que, con los años, se convertirá en rivalidad ideológica, en competencia por liderar la izquierda chilena. Óscar no es el más carismático del grupo, tampoco el más ruidoso. Su arma es otra, la capacidad de ordenar, de planificar, de ver 3 jugadas más adelante. Mientras algunos encienden a la audiencia con discursos emocionados, él se queda al margen, escuchando, tomando nota mental de quién convence a quién, qué argumentos funcionan, dónde están los puntos débiles de cada intervención. Esa mente fría, casi de ajedrecista, contrasta con la pasión juvenil que lo rodea, y ahí aparece el primer gran contraste de su vida política. Necesita de la emoción para movilizar a las masas, pero confía mucho más en la estrategia que en el grito fácil. Esa tensión lo acompañará siempre, y será también aquello que lo separe, poco a poco, de figuras más carismáticas como Allende. Mientras el país se acerca a la crisis política que acabará con la república parlamentaria, Óscar decide dar un paso definitivo. Se integra de lleno al movimiento socialista que comienza a tomar formas. No es todavía un partido sólido, es más bien un ramillete de grupos, lecturas, sueños y disputas personales. Hay quienes sueñan con una revolución inmediata, inspirados en la Rusia soviética. Otros, más cautelosos, hablan de reformas graduales, de alianzas con sectores progresistas de la burguesía. Óscar se inclina por una vía intermedia. No cree en los golpes desesperados, pero tampoco confía en la buena voluntad de los poderosos. Está convencido de que la organización política, disciplinada y estratégica, es la única manera de construir fuerza real, y esa convicción lo pone en el centro de una tarea gigantesca: transformar una nebulosa de ideas en una maquinaria política capaz de enfrentar al poder. En esos años, la figura de Arturo Alessandri domina la política nacional. El león de Tarapacá enciende a las multitudes con sus discursos encendidos en la plaza de armas. Promete reformas, orden, justicia. Muchos jóvenes se sienten atraídos por su magnetismo. Óscar lo observa con atención, casi con fascinación técnica. Ve cómo maneja el silencio, cómo sube la voz en el momento justo, cómo se presenta como defensor del pueblo, sin tocar los privilegios más profundos de la oligarquía. La lección es brutal. La oratoria puede seducir, pero también puede engañar. El joven Schneik entiende que su generación no puede limitarse a aplaudir a líderes fuertes. Debe construir su propia alternativa, desde la izquierda, con un proyecto claro que no se diluya en promesas vagas. Y ese diagnóstico lo empuja aún más hacia la organización socialista. Entonces el país entra en una espiral de convulsiones: golpes militares, juntas provisionales, presidentes que caen como fichas de dominó, Ibáñez del Campo emergiendo como figura autoritaria, que promete orden a cualquier precio. Para muchos jóvenes de izquierda el miedo se mezcla con la adrenalina política. Óscar vive esos años como quien camina al borde de un precipicio. Sus reuniones se vuelven más discretas, sus contactos más cuidadosos. Hay listas negras, seguimientos infiltrados. Cualquier error puede costar la cárcel, el exilio o algo peor. Y sin embargo, en medio de la represión también aparece una oportunidad. La vieja política está tan desprestigiada que surge espacio para algo nuevo. Esa es la grieta por donde se cuela el proyecto que cambiará su vida: la fundación de un partido socialista chileno unificado, moderno, con programa y estructura. No un club de discusión, no un círculo de lectura, sino una fuerza organizada capaz de disputar el poder. La idea comienza a tomar cuerpo a mediados de la década de 1930. Óscar, que ha ganado respeto entre los suyos por su seriedad y capacidad de articulación, se ubica en el centro de ese proceso. Recorre sindicatos, conversa con líderes obreros, negocia con intelectuales, compra café barato para eternas reuniones nocturnas donde se pule cada palabra de las futuras bases programáticas. En una de esas noches clave, mientras afuera cae una lluvia helada sobre Santiago, se produce la escena que marcará un antes y un después: una mesa larga, algunos rostros tensos, olor a cigarro y papel húmedo. Sobre la mesa el borrador de los principios del nuevo partido. Se discute cada punto con vehemencia: la relación con la vía electoral, la postura frente a la propiedad privada, el rol de los sindicatos, a la influencia de la Unión Soviética. Óscar interviene menos de lo que cabría esperar en alguien que aspira a liderar, pero cuando habla lo hace con una firmeza que sorprende. Plantea que el partido debe ser, ante todo, chileno, inspirado por corrientes internacionales, sí, pero enraizado en la realidad concreta.
del país, que debe estar junto a los trabajadores, pero no convertirse en una secta cerrada, que debe aspirar a gobernar, no solo a protestar. Entre los presentes hay otro joven que escucha con atención, Salvador Allende. Médico, de familia acomodada pero con sensibilidad social, Allende trae consigo otro tipo de carisma, otra forma de conectar con la gente. Entre los dos se traza una línea invisible, aún colaboran, aún se reconocen como compañeros. Pero debajo de esa camaradería inicial subyace una pregunta incómoda. ¿Quién será, cuando llegue la hora, el rostro de este socialismo chileno que acaba de nacer? Esa pregunta no se formula en voz alta, pero todos la sienten. Finalmente se llega al momento decisivo. Se firma el acta. Nace el Partido Socialista de Chile. Algunos aplauden, otros suspiran, otros miran alrededor con una mezcla de euforia y miedo. La noticia al principio apenas ocupa unas líneas en los diarios, pero en los barrios obreros, en los sindicatos y en ciertos círculos estudiantiles, el nombre empieza a circular como un murmullo prometedor. Oskar Schnecke, que ha sido uno de los principales articuladores de este proceso, emerge discretamente como figura central. No grita victoria, no levanta el puño para las fotos. Hace otra cosa. Se sienta aparte, traza mentalmente un calendario, porque sabe que el tiempo se ha encogido. En menos de una década ese partido deberá demostrar si es algo más que un experimento juvenil, deberá ganar elecciones, resistir presiones, definir su relación con comunistas y radicales, confrontar a los viejos poderes del país y, lo más difícil, deberá resolver su propia tensión interna, el choque inevitable entre quienes ven el socialismo como una marcha lenta, institucional, y quienes lo imaginan como una ruptura frontal con el orden establecido. Oskar se sabe en el centro de ese torbellino, y sabe también que en esa lucha interna por el rumbo del socialismo chileno no estará solo. Frente a él, poco a poco, se levantará la figura de Allende, más cercano al contacto con las masas, más cómodo frente a los micrófonos, más pronto a convertirse en símbolo. La competencia ha comenzado sin que nadie lo declare. En los próximos años, cada discurso en un sindicato, cada acuerdo con otros partidos, cada huelga apoyada o criticada, será un movimiento en esa partida silenciosa por el liderazgo, y mientras las masas empiezan a mirar a la izquierda con esperanza, el reloj sigue avanzando implacable hacia una fecha límite que ninguno de los dos puede controlar. El momento en que Chile, sumido en el caos de la crisis mundial y el ascenso de los totalitarismos, exija una respuesta clara de sus líderes socialistas. Cuando ese día llegue, solo uno de ellos ocupará el lugar central en la memoria del pueblo, y Oskar Schnecke, el joven estratega de mirada fría y manos temblorosas, está decidido a que ese nombre sea el suyo. Imagina un salón lleno hasta el tope, banderas rojas colgando de las paredes, obreros de manos encallecidas apretujados junto a estudiantes de traje barato. Todos miran hacia la misma tarima, esperando escuchar al hombre que, dicen, será el nuevo jefe del socialismo chileno. Pero el primer nombre que corea la multitud no es el de él. No gritan Schnecke, gritan Allende, Allende. Oskar, parado a un costado, siente cómo el ruido lo atraviesa como un cuchillo. Durante años él fue quien tejió los hilos, quien negoció en la sombra, quien se jugó el pellejo con la policía secreta, y ahora, en plena década de 1930, descubre una verdad brutal. En política, el que diseña el tablero no siempre es el que mueve la última pieza. El tiempo que se dio a sí mismo está por la mitad. Le quedan menos de 10 años para consolidarse como el líder indiscutido de la izquierda. Menos de 10 años antes de que Allende termine de conquistar los corazones que él creía suyos. El Partido Socialista recién fundado es un organismo frágil, lleno de vida, pero también de tensiones. En los pasillos huele a papel húmedo, sudor y café recalentado. Los dirigentes se cruzan miradas de desconfianza incluso mientras se llaman compañero. Hay viejos sindicalistas desconfiados de los intelectuales. Hay jóvenes universitarios que miran con cierto paternalismo al obrero que apenas sabe leer. En medio de todo, Oskar Schnecke se mueve como un director de orquesta silencioso. No impone su voz a gritos, sino con una mezcla de paciencia y cálculo. Se queda hasta el final de las reuniones, cuando ya casi todos se han ido, para conversar con ese dirigente rezagado, para asegurar el voto de aquel delegado indeciso, para apagar antes de que explote el incendio de una pelea interna. Su herramienta no es el carisma, es el orden. Sus noches se convierten en laberintos de papeles.
listas de comités, nombres de dirigentes obreros, análisis de coyuntura, borradores de resoluciones. Mientras muchos se embriagan con la euforia de tener por fin un partido propio, él piensa en algo más frío: cómo sobrevivir en un 1900, país donde los gobiernos caen por golpes de Estado y las Fuerzas Armadas miran con pavor cualquier cosa que huela a socialismo. El Chile de mediados de los años 30 está marcado por el ruido de las botas y el murmullo de las radios. Todavía resuena el eco del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, con su mezcla de populismo autoritario y mano dura. La economía, golpeada por la Gran Depresión, ha dejado a miles sin trabajo. En las minas del norte, los obreros se organizan con una rabia nueva. En los puertos, los estibadores comentan entre dientes la noticia de que en Europa hay países donde el fascismo aplasta a los sindicatos sin misericordia. En ese escenario, el socialismo chileno debe definirse. Óscar lo tiene claro. No basta con discursos incendiarios, hay que construir alianzas. Hay comunistas, hay radicales, hay demócratas, hay incluso sectores progresistas en la Iglesia, cada uno con sus miedos, sus intereses y sus límites. Y el Schneck cree que la única forma de que el socialismo deje de ser una promesa y se convierta en gobierno es tejiendo con todos ellos, aunque sea con hilos tensos que puedan romperse en cualquier momento. Pero dentro del partido no todos piensan así. Hay quienes sueñan con una ruptura total y frontal, sin matices, sin pactos. Las reuniones se vuelven ásperas. En un congreso, en una vieja sede en el centro de Santiago, la discusión se transforma en una batalla casi física. Puños apretados, golpes a la mesa, papeles arrugados lanzados al aire. Si comenzamos a pactar con burgueses disfrazados de radicales, terminaremos traicionando a los obreros, grita un dirigente joven con los ojos inyectados. Óscar lo mira fijo, sin levantar la voz. Si no logramos influir en el gobierno, jamás podremos cambiar las leyes que aplastan a esos mismos obreros, responde con calma cortante. ¿Quieres revolución o quieres derrota gloriosa? El silencio que sigue es espeso. Algunos bajan la mirada. Otros, en cambio, se la clavan a él con un rencor que no olvidarán. En ese mismo congreso, Salvador Allende interviene con un tono distinto. No es tan explosivo como los más extremistas, ni tan frío como Schneck. Habla de dignidad, de salud, de pan en la mesa, de derechos concretos. Cuenta historias de enfermos que ha visto como médico, de niños con vientres hinchados por el hambre. La sala se ablanda. Hay lágrimas en algunos rostros. Óscar observa la escena con una mezcla de admiración y alarma. Ahí está el peligro. Allende no es solo un compañero talentoso, es alguien capaz de traducir en emoción lo que él, Schneck, formula como estrategia. Y el pueblo, lo sabe, se mueve más por emoción que por memorandos perfectos. La diferencia entre ambos se perfila con nitidez. Uno construye estructuras, el otro conecta con almas. Mientras esas tensiones internas crecen, afuera el país avanza hacia un punto de quiebre. La crisis económica internacional, el desempleo, el miedo al fascismo y al comunismo se mezclan en un cóctel explosivo. Los periódicos conservadores, con titulares enlutados, advierten del peligro rojo. Las Fuerzas Armadas vigilan, los empresarios presionan, la Iglesia mira con recelo. Óscar sabe que el margen de error es mínimo. El reloj no solo corre para su rivalidad con Allende, corre para evitar que, antes de que la izquierda se consolide, la derecha cierre el juego con una dictadura abierta. El fantasma de lo que ocurre en Europa, Mussolini, Hitler, Franco, está presente en cada conversación seria. En esa atmósfera surge una idea audaz y peligrosa: construir una alianza amplia de fuerzas democráticas para frenar la amenaza reaccionaria y, al mismo tiempo, abrir un camino de reformas profundas, una coalición capaz de ganar el gobierno, un frente. La noción de un frente popular recorre el mundo. En Francia, en España, las izquierdas se unen con sectores republicanos para resistir al fascismo. Schnecke, siempre atento a las corrientes internacionales, ve en esos ejemplos un modelo que se puede adaptar a Chile, pero no es tan simple. Aquí la desconfianza entre socialistas, comunistas y radicales tiene raíces profundas. En una noche tensa en una casa antigua de Santiago, con las cortinas cerradas y la luz baja, se reúnen representantes de esos partidos. Hay olor a cigarro negro y transpiración. Un viejo reloj de pared marca cada minuto como si fuera una amenaza. Un radical de bigote fino habla de estabilidad institucional. Un comunista, con voz ronca, repite que Moscú está a favor de los frentes amplios, pero exige claridad en el programa. Los socialistas se miran entre sí. ¿Quién habla por ellos? Óscar toma la palabra.
Su discurso no es encendido, es metódico. Habla de correlación de fuerzas, de la necesidad de ganar elecciones, de evitar el aislamiento, pero de pronto rompe el tono técnico con una imagen brutal. Miren a España, dice mirando al comunista, al radical, a cada uno de los presentes, allá donde no se unieron a tiempo. Las tropas de Franco fusilan obreros contra las tapias de los cementerios. Aquí, si no nos adelantamos, serán nuestros compañeros, nuestros hijos, los que terminen así. La frase cae como un puño en la mesa. Nadie responde de inmediato. El miedo compartido hace su trabajo. Ese encuentro es uno de varios. No hay un momento único de pacto mágico, sino una trama de reuniones, discusiones, mensajes enviados con emisarios discretos, pero poco a poco la idea toma forma. Nace el proyecto del Frente Popular Chileno. Y en esa gestación, el nombre de Oscar Schneck aparece cada vez con más frecuencia en los informes internos, en los comentarios de pasillo, en los rumores que circulan en las sedes sindicales. Ese flaco de lentes es el que está tejiendo todo esto. Mientras tanto, la figura de Allende se fortalece en otro frente: la calle, la tribuna, el sindicato. Si el Frente Popular llega a gobernar, ¿quién será su rostro? ¿El tejedor silencioso o el médico carismático? Las primeras negociaciones sobre candidaturas presidenciales son un campo minado. El Partido Radical, con una larga tradición institucional, quiere llevar a uno de los suyos al sillón de la moneda. Los comunistas, disciplinados y atentos a la línea internacional, aceptan, siempre y cuando el programa sea clara y firmemente de izquierda. Los socialistas dudan. Hay quienes, embriagados por la idea de ver a un socialista como presidente, susurran nombres. ¿Y si levantamos a uno de los nuestros? El nombre de Schneck aparece en más de una conversación. Tiene prestigio, ha sido clave en la unidad, es reconocido por los otros partidos como un interlocutor serio, pero la otra mitad del partido se pregunta si Chile está listo para un presidente abiertamente socialista. ¿No sería más eficaz, más astuto, apoyar a un radical progresista, arrancarle compromisos y construir fuerza desde dentro del gobierno? En una reunión decisiva del Comité Central Socialista, el aire se puede cortar con un cuchillo. Es de noche. Afuera, Santiago está mojado por una lluvia finísima que pega los periódicos al suelo. Adentro, los dirigentes fuman sin parar. «Compañeros», dice un veterano dirigente, «si ahora dejamos pasar la oportunidad de llevar a un socialista a la moneda, tal vez no se repita nunca más en nuestras vidas». Los ojos se vuelven hacia Schneck. Él guarda silencio unos segundos, piensa en su propio reloj interno, en esos 15 años imaginarios que se dio para representar el corazón de la clase trabajadora. Piensa en Allende, que lo mira con atención desde el otro extremo de la mesa. Cuando por fin habla, lo hace con una calma que irrita a los más ansiosos. Si nos lanzamos sin estar listos, no solo perderemos la elección, perderemos credibilidad, y entonces habremos regalado el liderazgo popular a otros. Una pausa. Apoyemos a un radical dispuesto a comprometerse con un programa de cambios profundos. Demostremos que podemos gobernar con responsabilidad. Nuestro momento llegará. Algunos lo miran con frustración, otros con respeto. Allende no dice nada, pero anota mentalmente esa decisión, esa renuncia al protagonismo, ese movimiento táctico que quizás tendrá consecuencias inesperadas. El nombre de Pedro Aguirre Cerda emerge como el candidato de compromiso del Frente Popular, un radical de talante progresista, profesor, con imagen de hombre decente y moderado. Para muchos obreros su nombre no enciende pasiones, pero el programa que lo respalda, y que Óscar ha ayudado a redactar línea por línea, habla de educación, de derechos laborales, de apoyo al pequeño campesino. La campaña que sigue es un campo de batalla ideológico. La derecha lanza panfletos donde se dibuja a Aguirre Cerda como una marioneta de Moscú. En los mítines conservadores se repite el mismo eslogan de terror: si gana el Frente Popular, Chile será otra Rusia. Óscar recorre el país, no como orador principal, sino como organizador. Llega a ciudades polvorientas del norte, donde los mineros lo reciben con mezcla de curiosidad y respeto. Se encierra en salas pequeñas con dirigentes que reclaman más presencia socialista en las listas parlamentarias. Viaja en trenes nocturnos con olor a carbón y comida fría, repasando informes hasta que el cansancio le entumece los dedos. En un acto en Valparaíso sube a la tarima para hablar unos minutos. El público está inquieto. Ha venido a escuchar a los grandes nombres, no necesariamente a ese hombre de aspecto severo. Él lo sabe. No vengo a prometerles el paraíso.
Dice de entrada rompiendo la fórmula típica: vengo a decirles algo más crudo. Si perdemos, ganan ellos. Y señala con el dedo hacia el cielo gris, como si ahí, en algún punto, se escondiera la imagen de los patrones, de los generales, de los políticos de siempre. Si perdemos, los que quieren mantener sus sueldos de miseria, sus jornadas interminables, sus conventillos húmedos, van a brindar con champaña. El murmullo se apaga. Lo escuchan. Él no se desborda, no grita, pero sus palabras van al hueso. Si ganamos, no todo cambiará de la noche a la mañana, pero por primera vez habrá un gobierno que les deba su cargo a ustedes y no a los dueños del país. Cuando baja de la tarima, algunos obreros se le acercan, lo estrechan con fuerza. No habla bonito como otros, compañero, le dice uno con manos llenas de grasa, pero habla claro, eso también sirve. Oscar sonríe, apenas sabe que ese otros tiene nombre, aunque el obrero no lo diga. Allende, que esa misma noche, en otro mitin, hará vibrar a una multitud con un discurso mucho más emotivo. La campaña se vuelve una carrera contra el tiempo. Las encuestas, rudimentarias, más intuiciones que estudios serios, hablan de una elección estrecha. En los clubes de la oligarquía se afilan los cuchillos. En los cuarteles se afinan las armas. ¿Aceptará la derecha una posible victoria del Frente Popular o intentará impedirla por la fuerza? Oscar duerme poco, come peor. Sus amigos más cercanos notan que sus manos tiemblan más a menudo, no solo por el frío. En sus cuadernos, anotaciones rápidas. Contactar a sindicato de ferroviarios. Hablar con comunistas sobre disciplina electoral. Cuidar mesas en provincias críticas. El día de la elección llega como un latido colectivo. Santiago amanece cargado de nubes. Las filas en los locales de votación se alargan. Hombres con sombrero, obreros con boina. Mujeres pobres que por primera vez sienten que su voto puede cambiar algo. En las mesas, los apoderados del Frente Popular, muchos jóvenes socialistas y comunistas se miran entre sí con nerviosismo. Oscar pasa la jornada moviéndose de un local a otro, apretando manos, supervisando, recordando a todos que no abandonen sus puestos hasta el final. No quiere sorpresas, no quiere que les roben la elección en la mesa, como ha ocurrido tantas veces en la historia chilena. La noche cae. Las radios comienzan a dar resultados preliminares. En una sede abarrotada, con ventanas empañadas por el vapor humano, dirigentes de los tres partidos del Frente Popular se apiñan frente a un viejo aparato de radio que cruje y chisporrotea. Las primeras noticias son inciertas. Votos aquí, votos allá. La derecha parece aventajar en algunas zonas rurales. En el norte, sin embargo, los mineros responden en masa. En Valparaíso, los estibadores han marcado casi sin excepción la línea del frente. Las horas se hacen eternas. Alguien trae café en tazas desparejadas. Nadie tiene hambre. Las manos sudan, los cigarrillos se consumen hasta el filtro. Y entonces, cerca de la medianoche, la voz del locutor anuncia con un temblor apenas contenido, con la mayoría de las mesas escrutadas, el candidato del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda, se perfila como ganador de la elección presidencial. La sede estalla. Gritos, abrazos, lágrimas, puños en alto. Algunos se lanzan hacia la calle, donde ya se oyen bocinas y cantos improvisados. En medio de ese caos eufórico, Oscar Schnake no salta, no grita. Se queda unos segundos inmóvil, apoyado en una pared, respirando hondo. Sus ojos brillan, pero no de triunfo puro, sino de algo más complejo. Alivio, vértigo y el presentimiento de que, con esta victoria, a los problemas no se acaban, apenas empiezan. Porque ahora, con el Frente Popular en la moneda, el tablero cambia por completo. El socialismo ya no es solo oposición, es parte del gobierno. Debe responder, debe cumplir, debe mostrar resultados. Y dentro de esa nueva etapa, la competencia por el liderazgo también se transforma. Los ministros se nombran, las subsecretarías se reparten, los cargos en empresas del Estado se discuten en reuniones interminables. ¿Quién representará al Partido Socialista en los lugares clave? ¿Quién aparecerá al lado del presidente en las fotos oficiales? El nombre de Schnake suena fuerte para asumir una de las carteras de mayor peso político. No es un agitador de plaza, es un articulador. Esa es su fuerza, pero también su carga. Si falla, si el Frente Popular se fragmenta, la responsabilidad caerá sobre sus hombros. Mientras se negocian los puestos, Allende recibe su propio espacio político, más ligado a su área profesional, más cercano al contacto directo con la gente. Uno queda asociado al diseño y la arquitectura del poder, el otro a la relación con las masas y los símbolos.
La carrera entre ambos entra así en una nueva fase, más sutil, más peligrosa. Ahora, cada decisión de gobierno, cada error, cada avance, será leído no solo en clave de éxito o fracaso del Frente Popular, sino también como un punto a favor o en contra en esta disputa silenciosa. Y como si todo eso fuera poco, el tiempo sigue corriendo. El mandato presidencial es limitado. Los enemigos del Frente Popular, pacientes y bien financiados, ya están trabajando para que esta experiencia sea breve, caótica y, si es posible, irrepetible. Afuera, en las calles, el pueblo canta: gobernar es educar. Adentro, en los pasillos del poder, Oskar Schnecke empieza a descubrir que gobernar es, también, caminar sobre un suelo minado con Almert Sanctuaries, un reloj en la mano y un competidor respirándole en la nuca. La izquierda ha tocado por fin el cielo del gobierno, pero cada nube trae su propia tormenta. Y la de Oskar está a punto de desatarse. Imagina a Oskar Schnecke avanzando por un pasillo interminable de la moneda, a un lado retratos dorados de presidentes de bigote impecable y levita, al otro puertas cerradas tras las que se deciden presupuestos, decretos, nombramientos. Él no lleva uniforme, no ostenta faja presidencial, no tiene escolta propia. Y sin embargo, en esos primeros meses del Frente Popular, hay una frase que se repite en susurros nerviosos por los ministerios: no hagan enojar a Schnecke. Si él se mueve, se cae el gobierno. La paradoja es brutal. El hombre que casi nadie en el pueblo reconocería en la calle se convierte en uno de los pilares silenciosos del nuevo poder. Pero en política, cuanto más alto subes, más clara se ve la cuerda floja bajo tus pies. Los primeros días del gobierno de Pedro Aguirre Cerda son una mezcla de fervor y caos. Las oficinas del Estado, antes territorio casi exclusivo de conservadores y radicales moderados, comienzan a llenarse de rostros nuevos, sindicalistas que ahora son asesores, maestros normalistas que llegan con carpetas llenas de proyectos, jóvenes abogados socialistas que creen que con un decreto se puede cambiar el mundo. Oskar Schnecke, convertido en ministro, una cartera política estratégica, donde se cruzan los intereses de los tres partidos del Frente Popular, entra cada mañana en un edificio helado por dentro, pese al sol de Santiago, y siente que pisa un terreno enemigo. Los funcionarios de carrera lo miran con cejas arqueadas. Llevan años sirviendo a gobiernos de derecha, saben de memoria los pasillos, los trucos administrativos, las trampas reglamentarias. Para ellos, estos nuevos ministros son intrusos de turno. Ministro, le dice un viejo burócrata de traje gris, en tono cortés pero con veneno. Ese reglamento no permite esos nombramientos directos. Podrían ser impugnados. Oskar sostiene su mirada. Podría alzar la voz, amenazar con sanciones, pero no. Entonces busquemos juntos la forma legal de hacer lo que el país necesita, responde. Quizás el reglamento esté al servicio de algo más que la costumbre. El hombre parpadea, desconcertado. No se esperaba una embestida tan fría. Ahí está una de las armas de Schnecke. No desbordar, no gritar, sino obligar con calma a mover las piezas. Mientras él batalla en el entramado burocrático, la calle tiene otras expectativas. Los obreros que celebraron la victoria del Frente Popular no quieren oír hablar de reglamentos ni tiempos administrativos. Quieren salarios mejores, jornadas más cortas, protección frente a patrones abusivos. En las asambleas, los dirigentes sindicales levantan el puño y preguntan: ¿para qué los llevamos al gobierno si ahora nos dicen que esperemos? El reloj vuelve a sonar en la cabeza de Oskar. El mandato presidencial dura 6 años, menos en la práctica si se considera el tiempo que se pierde al iniciar y el desgaste que llega al final. Él se dio en secreto un plazo aún más estrecho. Antes de que Allende termine de conquistar el corazón de la izquierda, debe demostrar que su estilo, el del organizador, el del tejedor de alianzas, puede cambiar la realidad de los trabajadores. Si no lo logra, será recordado como un burócrata más. La primera gran prueba llega con las leyes laborales prometidas en campaña, un salón del Congreso repleto, diputados conservadores con expresión adusta, radicales inquietos, comunistas tensos, socialistas divididos. Entre la impaciencia y el cálculo, se discuten reformas que podrían fortalecer la organización sindical, mejorar condiciones de trabajo, limitar ciertos abusos empresariales. En un receso, en un corredor lleno de humo, un senador conservador se le acerca a Schnecke con media sonrisa. Mire, don Oskar, seamos francos. Si ustedes empujan estas leyes demasiado, el empresariado va a reaccionar con todo. No sé si el país aguante una crisis así.
La amenaza está envuelta en tono paternal, casi amistoso. Oscar la escucha sin pestañear. Piensa en las minas del norte, en los niños con tos crónica por el polvo, en los portuarios que se rompen la espalda sin seguro. Senador, responde, la crisis ya está, solo que hasta ahora la han pagado los de abajo. Tal vez ha llegado el momento de que los de arriba sientan un poquito de ese sacrificio patriótico del que tanto hablan. El otro se ríe, incómodo. No lo esperaba tan directo. Pero ahí está la trampa. Por cada palabra dura que suelta en privado, Oscar debe cuidar en público la imagen de gobierno responsable, que sostiene al Frente Popular. Un paso en falso y la derecha puede denunciar una dictadura roja, un gesto demasiado moderado, y sus propios compañeros pueden acusarlo de tibieza, de traición de clase. Mientras tanto, Salvador Allende recorre hospitales, poblaciones, sindicatos. Su cargo le permite estar cerca de la gente, escuchar historias concretas, abrazar, consolar, indignarse frente a cámaras y micrófonos. En una visita a una población miserable, se saca el sombrero, se arremanga, toca a un niño enfermo y promete gestiones inmediatas. La prensa captura la escena. El médico del pueblo, el socialista humano, el rostro amable del Frente Popular. En algún despacho, al ver esas fotos en el diario, un militante comenta en voz baja: Allende está ganando la calle. Schnake gobierna los pasillos. La frase llega deformada a oídos de Oscar. Le duele, pero no lo sorprende. Ahí está el eje de su conflicto. Mientras él construye estructura, su rival construye mito. Esa tensión se cuela incluso en las reuniones más delicadas. Una noche, en una sala pequeña de La Moneda, se sientan alrededor de una mesa Aguirre Cerda, Schnake, otros ministros y dirigentes clave del Frente Popular. El tema: cómo responder a una oleada de huelgas que está paralizando sectores estratégicos. Los obreros quieren ver resultados ya. Los empresarios amenazan con cerrar fábricas. La derecha, desde sus diarios, clama por mano dura contra el desorden. No podemos traicionar a los trabajadores, dice un dirigente comunista. Si empezamos a reprimir huelgas, ¿en qué nos diferenciamos de los gobiernos anteriores? Un radical, con el ceño fruncido, replica: si permitimos que el país se paralice por completo, el golpe de Estado no será un fantasma, será una certeza. Oscar escucha, toma notas, deja que se desahoguen. Sabe que al final le pedirán una fórmula. No una frase bonita, sino un equilibrio imposible. Hay que negociar caso a caso, propone finalmente. Respaldar las huelgas justas, mediar en las que se puedan resolver con diálogo y aislar a los provocadores que solo buscan incendiarlo, todo para que el frente fracase. ¿Y quién define qué huelga es justa, compañero Schnake? Lanza filoso un socialista de ala más radical. La pregunta queda flotando. Todos miran al presidente. Aguirre Cerda, agotado, mira a Schnake como si le pasara una carga incandescente. Gobernar en ese instante es elegir a quién decepcionar primero. El conflicto se intensifica cuando una huelga particularmente sensible estalla en un sector estratégico. Los diarios hablan de parálisis peligrosa. Los militares murmuran sobre situaciones inaceptables. La embajada de un país poderoso insinúa que observa con preocupación la inestabilidad chilena. En la calle, los obreros marchan con banderas rojas, cantan consignas que van más allá del programa moderado del Frente Popular. Algunos sueñan abiertamente con una revolución al estilo soviético. Dentro del Partido Socialista la fisura se ensancha. Debe el partido presionar al gobierno, del que forma parte, para que apoye sin reservas esas luchas más radicales, o debe contenerlas en nombre de la gobernabilidad. En una asamblea interna incendiada, un militante golpea la mesa. Compañero Schnake, se lo digo de frente, se está convirtiendo en administrador del capitalismo con rostro humano. Las palabras caen como bofetada. Allende está ahí, escucha, no aplaude, pero tampoco interviene en defensa de Schnake. Sabe que cualquier gesto será leído como alineamiento en una pelea que podría definir el futuro del socialismo chileno. Oscar, con el rostro tenso, responde: prefiero ser un administrador que abre puertas para la clase trabajadora antes que un héroe que la deja otra vez en la calle, derrotada, cantando himnos sobre tumbas. Hay un murmullo de aprobación y rechazo a la vez. El reloj sigue corriendo. Más allá de las luchas internas, el gobierno del Frente Popular intenta cumplir su promesa más emblemática: gobernar es educar. Se construyen escuelas, se impulsan reformas educativas, se fortalece la formación técnica. Un día Schnake visita una escuela nueva en un barrio pobre
El patio es de tierra, pero en las paredes cuelgan mapas, láminas de ciencias, carteles con letras gigantes. Los niños lo miran con curiosidad, algunos descalzos, otros con zapatos remendados. La directora, una maestra de voz firme y sonrisa cansada, le cuenta: antes estos niños trabajaban ayudando a sus padres en oficios precarios. Ahora al menos pasan parte del día aquí, aprendiendo. Oscar observa a un chico de mirada viva que traza torpemente las primeras sílabas de su nombre. Por un instante el ruido de la política se apaga. Recuerda su propia juventud, sus lecturas febriles, su entrada al movimiento socialista. Ahí entiende algo con una claridad casi dolorosa. Cada escuela levantada, cada niño que aprende a leer, es un golpe silencioso contra el poder de siempre. Y sin embargo, esos éxitos no llenan plazas, no generan titulares ruidosos. Son ladrillos invisibles en la construcción de un país distinto. Ladrillos que él ayuda a colocar, sabiendo que otros quizás se llevarán la gloria. Mientras tanto, en las sombras, sus enemigos afilan sus armas. Los empresarios se reúnen en salones privados, se quejan de la presión sindical, del clima político, de las nuevas exigencias estatales. Algunos deciden esperar y sabotear desde dentro. Otros sueñan con soluciones más rápidas, golpes de palacio, conspiraciones, correcciones al rumbo del país. En un reservado de un club elegante, un exministro conservador comenta en voz baja: este gobierno se tambalea, bastaría un empujón fuerte en el momento justo. Un general escucha en silencio, juega con el vaso entre los dedos, no dice ni sí ni no. Los informes de inteligencia llegan filtrados a los despachos del Frente Popular. Oscar los lee de noche, bajo la luz amarillenta de una lámpara, con el traje aún puesto, subraya nombres, fechas, conexiones. Entiende que ya no solo disputa liderazgo dentro de la izquierda, disputa, casi a ciegas, la supervivencia del experimento completo. Y en medio de esa tensión, el golpe más duro no viene del enemigo externo, sino de donde duele más, del propio corazón del proyecto. La salud de Pedro Aguirre Cerda empieza a deteriorarse. El presidente, aquel hombre de gesto sobrio y vocación pedagógica, comienza a toser con frecuencia, a cansarse rápido, a desaparecer por días de la escena pública. Los rumores corren. En los pasillos, en los cafés, en los círculos opositores y oficialistas, la pregunta se abre paso como una grieta. ¿Y si el presidente no termina su mandato? Para el Frente Popular, eso sería más que una desgracia personal. Sería una prueba brutal. ¿Puede una coalición tan frágil sobrevivir a la pérdida de su figura de consenso? Oscar acompaña al presidente en algunas reuniones clave en esos meses difíciles. Lo ve palidecer. Lo ve esforzarse por mantener la voz firme ante delegaciones campesinas, estudiantiles, obreras. En una de esas audiencias, Aguirre Cerda le toma el brazo al retirarse de la sala, cuando ya están casi solos. «Snake», dice en voz baja con un hilo de aire, «si algo me pasa, ustedes no pueden dejar que esto se destruya. No es un mandato legal, no es un testamento político formal. Es una súplica de hombre cansado que sabe que el tiempo se le agota». Oscar asiente, pero por dentro siente un vértigo helado, porque él mismo en silencio tiene su propio plazo. Y ahora, además de su carrera, pesa sobre sus hombros algo más inmenso: la continuidad del frente, la sobrevivencia de una experiencia que muchos quieren borrar para siempre. La enfermedad avanza más rápido que las reformas. Los proyectos de cambio se apilan en escritorios, algunos logran avanzar, otros quedan a medio camino. Cada reunión del comité político se parece un poco más a una carrera de relevos con las piernas entumidas. En una de esas sesiones, con la atmósfera enrarecida, surge un tema que nadie quiere abordar abiertamente. ¿Quién liderará la izquierda cuando Aguirre Cerda ya no esté? Algunos radicales presuponen que el sucesor natural saldrá de sus filas. Los comunistas piensan en términos de correlación internacional. Los socialistas se miran entre sí, todos pensando lo mismo, pero casi ninguno atreviéndose a decirlo en voz alta. ¿Será Oscar Snake, arquitecto del frente, el que asuma la voz cantante? ¿O será Salvador Allende, el médico que se ha ganado un lugar en la imaginación popular? La tensión se filtra incluso en pequeños gestos. En un acto público de apoyo al gobierno, ambos coinciden en la misma tarima. Allende habla primero, con fuerza, contando casos concretos, encendiendo a la multitud. Al final de su intervención, los gritos son claros: «¡Allende! ¡Allende!». Cuando llega el turno de Snake, el entusiasmo baja un poco. Él lo nota, pero no finge lo contrario. Sabe que no puede competir en ese terreno.
En vez de tratar de igualar la emotividad, se aferra a lo que sabe hacer: explicar, trazar líneas, hacer visibles los peligros. Compañeros, dice, este gobierno no solo enfrenta a los patrones, enfrenta a quienes quisieran ver tan derrotada a la izquierda que no se levante en 50 años. Habla del riesgo de un fracaso estrepitoso, de la posibilidad de que la derecha use cada tropiezo como excusa para imponer orden a sangre y fuego. Si perdemos ahora, no será una derrota más. Será la prueba que ellos necesitan para decirle al país, por décadas, que la izquierda es sinónimo de caos. La multitud escucha en silencio. Es un mensaje duro, casi pesimista, pero verdadero. En alguna parte de la muchedumbre, un obrero que antes coreaba a Allende se queda pensando, no es que cambie de ídolo, pero entiende, confusamente, que hay batallas que no se libran solo con discursos electrizantes. El problema es que la historia rara vez premia al que advierte del abismo. Premia al que se asoma con más valentía o más inconsciencia. La salud del presidente se quiebra definitivamente. La noticia de su muerte golpea como un mazazo al país y al Frente Popular. En las calles el duelo se mezcla con el miedo. ¿Qué pasará ahora? ¿Se acabó todo? Para Oscar, esos días son una mezcla insoportable de tristeza y frenética actividad. Mientras acompaña, serio, los funerales de Estado, calculando el peso histórico del féretro envuelto en la bandera, también se reúne, a puerta cerrada, con dirigentes de su partido, con radicales y comunistas. Hay que decidir cómo responder, cómo mantener viva la idea del frente, cómo no regalarle a la derecha la narrativa de que este experimento fue apenas un paréntesis trágico. Y es en esa coyuntura crítica, con el gobierno descabezado, que la rivalidad con Allende toma un giro inesperado. En las conversaciones sobre el futuro inmediato, algunos socialistas empiezan a mencionar, sin ruborizarse, nombres para liderar el Monterrey bloque popular en la nueva etapa. No se habla aún de una candidatura presidencial inminente, pero sí de quién será el rostro de la resistencia y la continuidad. Schneck tiene la experiencia, la red, dice uno. Sí, pero Allende tiene llegada al pueblo, responde otro. En un momento como este también se necesita eso. Por primera vez, la pugna que antes era apenas un murmullo en los pasillos del partido empieza a adquirir forma concreta. Dos estilos, dos trayectorias, dos ideas de cómo encarnar el proyecto socialista en un país que acaba de ver morir a su primer presidente realmente comprometido con las clases populares. En una noche particularmente densa, en una casa tranquila de Santiago, un grupo reducido de socialistas se reúne sin actas, sin prensa, sin discursos formales. Entre ellos Schnaque y Allende. La conversación se mueve entre el dolor y la estrategia. Hablan de honrar el legado de Aguirre Cerda, de impedir que la derecha imponga un giro brusco, de cómo enfrentar las próximas elecciones. En un momento de franqueza extraña, sin testigos anónimos, Oscar mira a Salvador y dice: no tenemos tiempo, compañero. No solo por el calendario electoral. No tenemos tiempo porque si fallamos ahora, van a usar este fracaso como arma hasta contra tus nietos. Allende asiente, serio. Entonces no fallemos, responde. Ni tú con tus acuerdos en los pasillos, ni yo con mis discursos en las plazas. Suena a pacto, a reconocimiento mutuo. Pero también es una línea de partida, porque ambos saben que la historia, cuando pase la cuenta, no recordará a los dos con igual claridad. Elegirá un rostro, una voz, un símbolo, y esa elección aún no está hecha. Fuera de esa casa, mientras las luces de Santiago parpadean, los complots se tejen, los bandos se reagrupan, las esperanzas se tambalean. Oscar Schneck, el estratega que ayudó a levantar el Frente Popular, se encuentra atrapado en una carrera doble contra los enemigos declarados de la izquierda y contra la sombra creciente de su propio compañero. El tiempo que se había dado está ya peligrosamente avanzado. Cada decisión, cada concesión, cada ley aprobada a medias, cada huelga mal gestionada, suma o resta en una cuenta que no controla. Y aunque aún no lo sabe con claridad, el reloj que suena en su cabeza no marca solo el final de un gobierno, marca el inicio de un relato en el que su nombre quedará, poco a poco, oculto detrás del de aquel otro socialista al que, en un primer momento, él mismo ayudó a subir al escenario. Imagina que despiertas en 1964, abres un diario chileno, y el nombre Oscar Schneck casi no aparece. En cambio, todo es Allende, Revolución en Libertad, Guerra Fría, Cuba, el hombre que ayudó a construir el Frente Popular, el que sostuvo gobiernos enteros desde las sombras, se va apagando del discurso público casi en silencio,
Y aquí está el contraste brutal. Mientras el país se prepara para una batalla ideológica que estremecerá al continente, el viejo zorro, socialista que alguna vez podía tirar abajo un gobierno si se movía, cruza sus últimos años como un fantasma político, a contrarreloj, preguntándose en silencio si todo su trabajo sirvió para algo. No hay un día preciso en que Oskar Schneck pierda el protagonismo. Es más bien un proceso lento, como una luz que se va atenuando en una pieza llena de voces nuevas. Tras la muerte de Pedro Aguirre Cerda, el Frente Popular entra en una fase incierta. Vienen elecciones, se reacomodan fuerzas, los radicales buscan mantener el liderazgo, los comunistas se ajustan a las líneas de Moscú, los socialistas se desgarran entre facciones. Y en medio de esa tormenta, Schneck enfrenta un dilema devastador: seguir siendo el arquitecto paciente de alianzas o lanzarse de lleno a una lucha abierta por el liderazgo de la izquierda, sabiendo que enfrente no tiene solo a la derecha, sino también a un competidor interno que crece sin parar, Salvador Allende. Desde el inicio de esa nueva etapa, el tiempo se vuelve un enemigo visible. Chile entra en la década de los 40 con el mundo en guerra, el fascismo avanzando en Europa, Estados Unidos y la Unión Soviética mirándose con recelo. Esa tensión global se filtra en cada discusión local. ¿Debe la izquierda chilena alinearse estrictamente con Moscú? ¿Debe priorizar la democracia burguesa como un mal necesario? ¿Es posible un socialismo chileno propio, legal, electoral, sin cañones? Para Schneck, la respuesta es clara, pero nada fácil de defender. Sí, hay que usar la democracia representativa, construir mayorías, a negociar sin entregar el alma. Para muchos jóvenes militantes, esa posición suena a prudencia agonizante, a resignación disfrazada de táctica. Ellos ven en la URSS un modelo heroico, en la Guerra Civil Española una advertencia, en la figura de Allende una promesa de épica futura, y ahí se recrudece el conflicto. Mientras el médico carismático encarna la esperanza visible, el organizador veterano encarna la memoria, incómoda de que sin estructura, cualquier sueño puede caerse de un soplido. La presión interna aumenta cuando la derecha, que nunca dejó de conspirar, aprende también a jugar en el terreno electoral. Cada elección se vuelve un plebiscito sobre el miedo. Miedo al comunismo, al caos, a que Chile se convierta en otra España en guerra. Óscar ve con rabia cómo los sectores conservadores deforman a su antojo la experiencia del Frente Popular, presentándola como una advertencia histórica. ¿Quieren de nuevo desorden, huelgas, ministros rojos?, preguntan los diarios hostiles. Ya vimos lo que pasó la última vez. Cada titular de ese tipo es un golpe al legado que Schneck intentó construir. Lo que para él fue un laboratorio de reformas profundas, para la derecha se usa como espantajo electoral, como cuento de terror para señoras de clase alta y pequeños comerciantes temerosos. Dentro del Partido Socialista, la fractura entre corrientes se vuelve un campo minado. Hay sectores que quieren radicalizar el discurso, acercarse más al comunismo internacional. Otros insisten en una vía nacional, más autónoma. Óscar, que alguna vez había sido un nexo, un punto de equilibrio, empieza a ser visto como demasiado moderado por unos, demasiado conflictivo por otros. En una reunión interna, un militante joven, ojos encendidos, le espeta: «Compañero Schneck, con respeto, su generación ya hizo lo que pudo. Ahora nos toca a nosotros. El pueblo quiere cambios rápidos, no maniobras parlamentarias». La sala se tensa, varios dirigentes mayores se revuelven en la silla. Schneck lo mira fijo, no con ira, sino con una tristeza dura. «Crees que el tiempo está de tu lado», le dice, «pero el tiempo también se cansa de los impacientes. Mira Europa. Mira cuántos sueños se han ahogado entre discursos incendiarios y botas militares». No logra convencerlo. El muchacho sale de la reunión con la convicción intacta de que los viejos no entienden la urgencia del momento. Al mismo tiempo, la figura de Allende crece de manera casi inevitable. Participa en debates públicos, encabeza campañas, recorre el país. Sus derrotas electorales no lo aplastan. Al contrario, lo convierten en un símbolo de perseverancia. Para la prensa, para los obreros, para los estudiantes, la ecuación empieza a parecer sencilla. Socialismo chileno, Schackey, Allende. ¿Y Schneck? Para muchos es el que estaba antes, el que armó el Frente Popular. Un nombre que se recuerda como se recuerda a los ingenieros, de un puente que todos cruzan pero casi nadie identifica. Óscar lo nota con lucidez quirúrgica.
En privado, con algunos pocos amigos de confianza, lo reconoce sin disfraces. Esto es una carrera contra reloj, admite una noche, cigarrillo en mano. No contra Salvador, sino contra el olvido. Sabe que su oportunidad de marcar el rumbo directo del socialismo chileno se estrecha año a año. Sabe que cada elección sin su nombre al frente cierra una ventana. Y sin embargo, también sabe algo más doloroso, que si intentara forzar ahora una candidatura personal en contra de la corriente que impulsa a Allende, podría romper el partido, regalarle a la derecha el espectáculo de una izquierda desunida al borde del abismo. Ahí aparece uno de los giros más irónicos de su historia. El hombre que construyó poder mediante alianzas termina renunciando, en 1900, en buena medida, a la batalla por su propia proyección individual para no dinamitar el edificio que ayudó a levantar. El Chile que avanza hacia los años 50 ya no es el mismo que lo vio nacer políticamente. La urbanización se acelera, las poblaciones callampa rodean las ciudades, los niños descalzos de antaño ahora son jóvenes que leen panfletos, escuchan radios extranjeras, comentan la Revolución China, la cubana, la argelina. En ese clima, las viejas gestas del Frente Popular les suenan lejanas, casi escolares. Para ellos, lo importante está por venir, no en lo que se hizo 20 años atrás. Y aquí se produce otro contraste demoledor. Mientras las masas miran hacia adelante, culpando al pasado por lo que no logró, Schneke lleva sobre los hombros precisamente ese pasado, con sus límites pero también con sus victorias silenciosas. Hay días en que el peso de esa distancia generacional lo aplasta. En una asamblea universitaria a la que asiste como invitado, un estudiante le pregunta, sin mala intención pero con brutal franqueza, «Compañero, ¿y por qué el Frente Popular no fue más lejos? ¿Por qué no nacionalizó todo? ¿Por qué no rompió de raíz con la oligarquía?» La pregunta en otra época habría sido impensable. Ahora se formula con naturalidad. Schneke respira hondo. «Porque no teníamos un país dispuesto a soportar una guerra civil», responde. «Y porque preferimos avanzar 3 pasos firmes, aunque fueran menos de los que soñábamos, antes que quedarnos inmóviles bajo una montaña de muertos». Algunos lo escuchan con respeto. Otros, acostumbrados a admirar revoluciones románticas en libros y folletines, sienten que les hablan desde un mundo cobarde. En paralelo, la Guerra Fría convierte a Chile en un tablero donde cada movimiento tiene eco internacional. La Embajada de Estados Unidos mira con lupa los avances de la izquierda. La Unión Soviética y Cuba se convierten en referentes para sectores más radicalizados. En reuniones discretas, diplomáticos extranjeros preguntan, ¿quién manda realmente en el socialismo chileno? ¿Cuál es su línea? Y ahí vuelve a aparecer el mismo fenómeno. Los nombres que circulan cada vez más son otros. Oscar lo sabe porque aún tiene contactos, porque aún lee informes, porque aún conversa en salones privados donde se cruzan dirigentes, a periodistas, embajadores. Sabe que su sombra se acorta, sabe que el foco ya no está sobre él. A nivel personal, esa constatación se mezcla con algo mucho más íntimo y cruel. El desgaste físico, los años de lucha, de reuniones nocturnas, de tensiones constantes, de viajes y campañas, le han pasado factura. No es un anciano, pero tampoco el joven fogoso que organizaba mítines en la década de los 20. Hay noches en que el cuerpo le recuerda que no se puede vivir tanto tiempo en tensión permanente sin pagar el precio. Una tos persistente, dolores imprecisos, el cansancio que ya no se va con un simple descanso de fin de semana. Y sin embargo, el reloj histórico sigue marcando. La década de los 60 se abre con un vértigo nuevo, con polarización creciente, con la sensación de que Chile se encamina a un desenlace histórico, para bien o para mal. Mientras tanto, su relación con Allende adopta matices complejos. No es una enemistad declarada. No son 2 caudillos lanzándose piedras en público. Son más bien 2 planetas que orbitan el mismo sol ideológico, pero con gravidades distintas. En privado pueden compartir análisis, advertencias, planes. En público, la figura del médico eclipsa casi todo. La gente grita su nombre, lo pinta en murallas, lo convierte en esperanza encarnada. Oscar, que alguna vez fue el estratega imprescindible, sabe leer esa escena con una mezcla de orgullo, envidia y temor. Orgullo, porque esa figura carismática nació de un proyecto colectivo que él ayudó a armar. Envidia, porque todos los hilos que él tejió parecen converger ahora en otro rostro. Temor, porque sabe que cuando el destino de una causa se vuelve inseparable del destino de un solo hombre, la caída de ese hombre puede arrastrarlo todo.
En las sobremesas con amigos cercanos a veces se le escapa una frase que lo delata. La historia es injusta, dice, y sin embargo es la única que tenemos. Nadie responde, porque todos entienden que no habla solo de Chile ni solo de Allende. Habla de sí mismo, de su generación, del lugar que la memoria colectiva entrega o niega a quienes construyen en silencio. Los últimos años de su vida transcurren en un curioso claroscuro. Por un lado, sigue participando, opinando, escribiendo, manteniendo contactos políticos. No se retira del todo. No sabe vivir fuera de ese mundo. Por otro, su nombre va desapareciendo de los grandes titulares. Las jóvenes camadas del socialismo hablan de Vietnam, de La Habana, de Pekín. Los veteranos recuerdan con nostalgia las épocas del Frente Popular, pero lo hacen muchas veces sin mencionar a todas sus piezas clave. En algunas reuniones se topa con compañeros que le dicen con afecto sincero: Oscar, sin ti no habría habido Frente Popular. Es una frase que suena a homenaje, pero también a epitafio en vida, como si su papel ya perteneciera por completo a un pasado archivado. El Chile que se sacude en 1964, viviendo una campaña electoral feroz entre Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, es un país que se corre cada vez más al borde del abismo entre reforma y reacción, entre revolución y contragolpe. El miedo y la esperanza conviven en cada barrio, en cada fábrica, en cada sala de profesores. Oscar observa todo eso sabiendo que no llegará a ver el desenlace definitivo, que su vida se corta justo antes del punto de quiebre, que él intuyó durante décadas. Su muerte en mayo de 1964 llega casi en silencio en comparación con el ruido político del momento. El país está demasiado ocupado contando votos, midiendo fuerzas, especulando sobre el futuro. Un puñado de dirigentes, de viejos militantes, de amigos personales, lo despiden con discursos que rescatan su papel en la fundación del Partido Socialista, en la creación del Frente Popular, en la ingeniería política de una izquierda que aprendió, a golpes, a jugar en democracia. Pero fuera de ese círculo, pocos dimensionan lo que se va con él. Ahí se instala uno de los giros más crueles de su biografía. Muere justo cuando la izquierda, encabezada por Allende, está a las puertas de intentar, ahora sí, aquello que para muchos quedó inconcluso en los tiempos del Frente Popular, un camino chileno al socialismo por la vía electoral. Lo que vendrá después, la victoria de 1970, la unidad popular, el golpe de 1973, la dictadura más brutal de la historia de Chile, él no lo ve, y sin embargo todo lo que pasa después lleva de algún modo marcas de sus decisiones pasadas. La convicción de que se puede disputar el poder en las urnas, la idea de alianzas amplias, la mezcla peligrosísima entre sueños gigantes y equilibrios frágiles, es aquí donde su legado se vuelve más inquietante, porque la historia oficial, la que se enseña en manuales simplificados, tiende a ordenar los hechos como si fueran escalones claros: Frente Popular, luego Aguirre Cerda, luego Allende, luego Unidad Popular, luego golpe. Y en medio de esos nombres, entre Aguirre y Allende, el desnaque se va volviendo apenas una nota al pie, cuando en realidad fue uno de los puentes que conectó esos momentos. Sin los aprendizajes y también los errores del Frente Popular, el experimento de 1970 habría sido distinto, quizás imposible. Sin la experiencia acumulada de gobiernos de coalición, de negociación parlamentaria, de relación conflictiva pero constante con las Fuerzas Armadas, Allende habría caminado aún más a ciegas, y en todas esas experiencias estaba él. Entonces, ¿qué queda de un político cuyo rostro casi nadie podría dibujar, aunque sus decisiones moldearon décadas completas? Quedan huellas invisibles, leyes que abrieron espacios a sindicatos, reformas educativas que sembraron la idea de que el Estado tiene obligación con los más pobres, normas administrativas que dieron cabida a nuevos actores sociales, prácticas de coalición que demostraron que la izquierda podía gobernar y no solo resistir. Queda también una advertencia muda, la de que ningún triunfo popular está blindado, de que la derecha económica y militar nunca acepta en paz que le cambien el tablero, de que cada avance es reversible si no se construye con solidez en la base. Pero hay algo más incómodo y más humano en su legado: la rivalidad no resuelta con Allende, esa competencia silenciosa entre el organizador y el mártir. En la memoria colectiva de la izquierda, el doctor que cae en la moneda bombardeada se convierte, con razón, en símbolo universal. El estratega que aprendió a tejer alianzas, que evitó incendios, que eligió pactar antes que inmolarse,
queda relegado a los archivos. Sin embargo, si se mira de cerca, esa tensión entre pragmatismo y épica atraviesa toda la historia de los movimientos populares en el mundo, y Snake encarna con una claridad casi dolorosa el destino del primero. El hombre que previene tragedias rara vez recibe monumentos. El que encabeza la tragedia sí. Quizás por eso, si imaginamos a Oscar Snake en sus últimos días, no lo vemos buscando estatuas ni calles con su nombre. Lo vemos, más bien, luchando contra otra forma de derrota, la de creer que todo esfuerzo fue en vano porque el reconocimiento público no llegó a tiempo. Tal vez recordaba al niño descalzo que aprendía a escribir su nombre en aquella escuela polvorienta que visitó como ministro. Tal vez pensaba que ese niño, y los miles como él, eran una respuesta más contundente que cualquier medalla, porque al final el legado de un político como él no se mide solo en presidencias o derrotas épicas, sino en esos cambios casi invisibles que alteran la vida concreta de la gente común. Y aquí aparece el último giro, el más inquietante para nosotros, espectadores lejanos. La historia que arrincona a Oscar Snake en Los Márgenes no es un simple descuido, es una elección. La memoria prefiere héroes nítidos, buenos y malos claros, narrativas sencillas de triunfo o martirio. Lo que él representa, la complejidad, los grises, la mezcla incómoda de ideales y cálculos, es más difícil de contar, menos fácil de glorificar. Pero si queremos entender de verdad cómo se construye y se destruye el poder, cómo se avanza y se retrocede en derechos, cómo un país puede estar al borde de la transformación y del desastre al mismo tiempo, entonces es precisamente en figuras como la suya donde hay que detenerse. Oscar Snake murió en 1964 con la sensación de que el reloj histórico seguía corriendo a toda velocidad. Mientras su propio tiempo se agotaba, no vio el desenlace brutal que confirmaría muchos de sus temores sobre la fragilidad de los proyectos de izquierda. No vio tampoco cómo, décadas después, su nombre sería rescatado por historiadores, militantes y curiosos que, al remover el polvo del archivo, descubrieron que bajo los grandes focos de la historia siempre hay manos invisibles sosteniendo los reflectores. Quizás esa sea la paradoja final de su vida. El hombre que apostó todo a que la izquierda chilena aprendiera a gobernar con cabeza fría y corazón encendido, terminó perdiendo la batalla por el recuerdo inmediato, pero dejó marcas tan profundas en las estructuras, en las ideas y en las prácticas políticas del país, que, aunque pocos lo sepan, siguen ahí cada vez que Chile discute reformas, alianzas, límites y posibilidades del cambio social. Y ahora, mientras cierras este relato, el reloj que Oscar escuchó toda su vida sigue sonando, no en su cabeza, sino en la nuestra, planteándonos una pregunta incómoda. ¿Preferimos recordar solo a los mártires brillantes? ¿O estamos dispuestos a mirar también a los estrategas silenciosos que, como Snake, sostuvieron sobre sus hombros el peso de equivocarse, para que otros pudieran, más tarde, intentar ir más lejos?